Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Afra Saraalu y Mert Ramazan Demir. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el vibrante corazón de Estambul, donde las luces de la ciudad se mezclan con el murmullo de historias que viajan a la velocidad de las redes sociales. Una velada aparentemente común en el calendario de la moda terminó por convertirse en el epicentro del mayor terremoto mediático del verano de 2025. La noche llevaba el sello inconfundible de InStyle, una revista acostumbrada a reunir bajo un mismo techo a la élite de la moda, el arte y la actuación. Sin embargo, aquella cita no pasará a la historia por sus desfiles de estilo ni por sus discursos inspiradores, sino por un instante robado entre dos de las estrellas más queridas y más perseguidas de Turquía, Afra Saraalu y Mert Ramazan Demir. Durante años, sus nombres habían orbitado uno alrededor del otro como planetas que parecen destinados a encontrarse, alimentando titulares con rumores de romance que ellos, con firmeza y sonrisas diplomáticas, negaban una y otra vez. Solo somos buenos amigos, repetían ante cada micrófono, casi como si la frase formara parte de un guión bien ensayado. Sin embargo, la noche de aquel evento rompió el equilibrio de esa narrativa. La velada comenzó con la tradicional alfombra roja, desplegada frente a uno de los salones más exclusivos de la ciudad, un edificio que combina la majestuosidad de la arquitectura otomana con detalles contemporáneos que lo convierten en un espacio icónico. A cada lado, los flashes de los fotógrafos dibujaban destellos que competían con las luces decorativas. Afra Saraalu apareció con la seguridad de quien sabe que cada paso suyo se convertirá en una imagen viral. Su vestido negro, ceñido en la cintura y adornado con encajes delicados, equilibraba a la perfección elegancia y sensualidad. El peinado, recogido con un aire clásico, dejaba a la vista unos pendientes de diamantes que reflejaban la luz de los focos como pequeñas estrellas. A su paso, las conversaciones se interrumpían y las cámaras giraban como si respondieran a un imán invisible. Minutos después, Mert Ramazan Demir hacía su entrada. Fiel a un estilo sobrio pero cuidadosamente estudiado, lucía un traje negro de corte impecable, combinado con una camisa blanca sin corbata que aportaba un toque relajado. A pesar de que ambos coincidieron en la alfombra, no se acercaron para posar juntos, algo que no pasó desapercibido para los medios, acostumbrados a buscar señales en los gestos más mínimos. Durante las primeras horas, Afra y Mert se movieron entre los grupos de invitados, saludando, conversando y evitando, al menos en apariencia, coincidir demasiado. Para los observadores, aquello era una confirmación más de que las especulaciones sobre su relación no tenían fundamento. Sin embargo, quienes conocen el lenguaje no verbal de las celebridades saben que la historia no siempre se cuenta en público. Cuando la música comenzó a suavizarse y el ambiente se volvió más íntimo, las circunstancias cambiaron. Según varios testigos, Afra y Mert se encontraron en una zona menos transitada del salón, lejos de las cámaras oficiales pero no de todos los ojos curiosos. Fue allí donde, entre sonrisas que parecían guardar complicidad y miradas prolongadas, sus cuerpos se acercaron. Primero un abrazo, luego un gesto de ternura, y finalmente un beso. Un beso breve, sí, pero lo suficientemente intenso como para derribar años de desmentidos. El instante capturado. Del salón privado a la tormenta en redes. Las imágenes, tomadas por paparazzi que se movían discretamente entre los invitados, comenzaron a circular en redes sociales incluso antes de que el evento hubiera concluido. La etiqueta almohadilla Afra-Mert escaló posiciones hasta convertirse en tendencia nacional en Turquía, y en cuestión de horas, miles de comentarios inundaban Twitter, Instagram y TikTok. Por fin ocurrió, exclamaban algunos seguidores,
recordando las escenas cargadas de química que ambos habían protagonizado en proyectos televisivos. Nuestra pareja favorita de ficción ahora es real, celebraban otros, como si el beso hubiera sido la confirmación de un guión paralelo que la audiencia llevaba escribiendo en su imaginación desde hacía tiempo. No faltaron, por supuesto, las voces más escépticas: seguro es un montaje publicitario, otra estrategia para promocionar una serie. En el mundo del espectáculo, donde la línea entre realidad y marketing es cada vez más difusa, cualquier historia es susceptible de ser interpretada como un movimiento calculado. Para entender la magnitud del revuelo, hay que retroceder a los inicios de esta pareja artística. Afra y Mert coincidieron en una producción televisiva que rápidamente capturó la atención del público. Sus personajes, envueltos en una historia de amor con giros dramáticos, se ganaron el corazón de millones. La química en pantalla era tan evidente que, desde el primer episodio, comenzaron los rumores sobre una relación fuera del set. Con cada aparición pública conjunta, la especulación crecía, y aunque ellos siempre insistieron en que su vínculo era estrictamente profesional, las miradas y las risas compartidas parecían alimentar una narrativa alternativa. El beso de aquella noche no solo confirmaba lo que muchos sospechaban, reescribía toda la historia bajo una nueva luz. Hasta ahora, ni Afra ni Mert han hecho declaraciones oficiales sobre el incidente. Sus redes sociales permanecen sin publicaciones recientes relacionadas con el evento, lo que ha generado aún más intriga. Algunas fuentes cercanas citadas por portales de noticias afirman que llevan meses saliendo en secreto y que simplemente están esperando el momento adecuado para anunciarlo públicamente. La estrategia del silencio no es nueva en el mundo de las celebridades. A veces, dejar que la especulación se expanda puede ser más efectivo que cualquier comunicado. En Keep nos preguntamos, ¿será este silencio un signo de confirmación tácita o, por el contrario, una manera de restar importancia a lo ocurrido? En Turquía, las relaciones entre figuras públicas siempre han sido objeto de un interés casi obsesivo. El país cuenta con una de las industrias televisivas más potentes del mundo, y sus actores y actrices no solo son admirados por su talento, sino también por las historias que protagonizan fuera de la pantalla. Afra y Mert forman parte de esa élite cuyas vidas privadas se entrelazan con la narrativa colectiva de sus fans. El beso de aquella noche no es solo una anécdota romántica, es un episodio que probablemente influirá en sus carreras, en la manera en que los percibe el público e incluso en los contratos y proyectos que puedan surgir a partir de ahora. En otras palabras, estamos ante un momento que puede redefinir su imagen pública. Queda por ver si en los próximos días tendremos una confirmación oficial o si la historia quedará envuelta en el misterio, alimentando nuevas especulaciones. Lo cierto es que, para bien o para mal, el beso ya es parte de la historia reciente del entretenimiento turco. En Keep queremos saber qué opináis vosotros. ¿Creéis que Afra y Mert deberían reconocer públicamente su relación ahora que las pruebas parecen tan claras? ¿O pensáis que la magia está precisamente en mantener el misterio? ¿Es este un romance genuino o una jugada maestra de marketing? Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.